Bienvenidas nuevamente a un programa más de Mujeres de la Palabra, en donde estudiamos a las mujeres que están en la Biblia, este precioso libro que es como una herencia, como un testamento de Dios para nosotras. Y bueno, pues recordamos que no queremos estudiar a las mujeres de la Biblia con un énfasis para verlas como heroínas o como sus características fuertes y cuáles nosotros podemos imitar. No es eso lo que queremos enfatizar a través de estos estudios bíblicos. Lo que queremos conocer es cómo Dios trató con estas mujeres de la Biblia, porque así podemos ver cómo Dios puede tratar con nuestros corazones. En algunas mujeres que hemos estudiado hasta ahorita, hemos visto sus pecados, sus debilidades, cómo ellas rechazaron o respondieron a Dios. Pero en medio de todo, lo que es importante conocer es cómo la historia de redención se muestra a lo largo de las páginas de la Biblia. Y estas mujeres no son la excepción. Ese es nuestro énfasis. Cómo se muestra el mensaje de redención a través de cada una de ellas. Cómo se muestra Cristo y su gran salvación a través de ellas, porque de la misma forma Dios quiere tratar con nosotros. Dios es el mismo, desde siempre ha sido el mismo, y el corazón del hombre también. Entonces, por eso es que queremos aprender y seguir estudiando juntas sobre las mujeres de la Biblia. ¿Te recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando sobre Séfora, la esposa de Moisés? Y pues bueno, veíamos que era un pasaje un poco difícil y un pasaje donde casi no se habla de Séfora y de lo que pasó ahí. Casi solamente hablamos sobre cómo se encontró Moisés en el pozo, ¿verdad? Y cómo fue que se casó con ella. Pero el pasaje de Éxodo 4 es un pasaje difícil. ¿Y te acuerdas que habíamos dicho cómo íbamos a tener una invitada especial? Una invitada, su nombre es Gaby de Estupiñán. Para mí es un gozo, un verdadero gozo que ella pueda compartir con nosotros qué es lo que Dios le ha hablado a través de este pasaje, qué es lo que puede compartir con nosotros como mujer, como madre, como esposa. Y por eso quiero invitarte a que en los próximos minutos escuchemos juntas no a Gaby, sino al Señor a través de lo que ella nos va a compartir. Gaby de Estupiñán está pastoreando junto con su esposo Chovi. Nosotros le decimos Chovi de cariño, pero su nombre es Roberto Estupiñán. Ellos crecieron aquí en El Salvador, dentro de nuestras iglesias Oasis. Pues yo conocí a Gaby desde que era una niña chiquita, como de 7, 9 años. Luego en la secundaria tuve el gozo de ser por un poco tiempo su maestra de Biblia, y siempre ella tuvo un llamado especial para Dios. Para mí Gaby es alguien muy especial y estoy sumamente contenta que haya podido tomar un tiempo para compartir con nosotros sobre este pasaje de Séfora. Así que te invito a que la escuchemos. Hola, mi nombre es Gabriela García de Estupiñán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy, Mujeres de la Palabra. Lidice me pidió que estuviera con ustedes hoy compartiendo la segunda parte acerca de Séfora, pero quisiera primero presentarme un poco. Como les dije, mi nombre es Gaby. Tengo 3 niños pequeñitos, Roby, Ari y Dani, y estoy casada con Roberto Estupiñán, quien es pastor de la iglesia Gracia Soberana en la hermosa ciudad de Guadalajara, México. Para nosotros es un gusto estar sirviendo al Señor acá. Nosotros somos del Salvador, pero nos mudamos, yo me mudé hace 10 años exactamente a México. Así que si ustedes escuchan que mi acento dice, ay, usted ya habla pura salvadoreña, no es cierto. Pura mexicana, quiero decir. La verdad que aquí me dicen que soy, que hablo bien rara, entonces ya no sé ni qué hablo. Si hablo como mexicana o como salvadoreña, ya es una mezcla de todos lados.
pero siempre es un gusto estar pues aprendiendo de la palabra de Dios y pues estar con ustedes este día. Quisiera que me acompañaran a orar para que podamos continuar estudiando la palabra de Dios y que podamos escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Señor, gracias por este día que nos das, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos puedas hablar, Espíritu Santo, ilumínanos. Necesitamos escuchar tu voz. Padre, trae convicción a nuestros corazones acerca de cómo glorificarte a ti, cómo ser mejores mamás y esposas, Señor. Te necesitamos a ti, necesitamos de tu gracia, porque apartadas de ti no podemos, Jesús. En tu nombre oramos, mi Cristo. Amén. Bueno, entonces, como muy bien explicó Lice en el video pasado, que si no lo has visto, te animo a que puedas regresar y escucharlo. Esta vez vamos a estudiar un poquito más a fondo acerca de la vida de Séfora. Y como muy bien dijo ella, es un versículo, Séfora aparece muy pocas veces en la Biblia. Claramente aparece en esta parte de Éxodo 4, pero la parte donde ella aparece es muy enigmática. No sabemos con certeza por qué estaban pasando las cosas que estaban pasando, pero sin lugar a dudas, aún hay momentos donde podemos aprender acerca de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Así que quisiera que si tienes tu Biblia, me acompañes a Éxodo 4 y vamos a estudiar desde el versículo 21. Yo voy a estar leyendo de mi Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, por si escuchas que es un poquito diferente, pero quisiera que me acompañaras. Y dice así, Éxodo 4, 21. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y luego vamos al versículo 24 que dice así: y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, un cuchillo afilado, y dice, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Como les había dicho, es un pasaje un poco oscuro, no sabemos específicamente por qué Moisés no había circuncidado a su hijo Gersón, por qué el Señor quería matarlo si él había dicho que lo iba a llevar a donde el faraón, etcétera, ¿verdad? Pero de cualquier forma, vemos cosas que son muy claras en esta parte. Y lo primero que vemos es que Moisés fue negligente en cumplir el pacto, la señal del pacto que era la circuncisión. ¿Y por qué es importante? Te podrás preguntar que ellos cumplieran esta señal. Y es importante regresar un poco a ver qué era esta señal, por qué era importante para Dios. Si me acompañas a Génesis capítulo 17, versículo 9, vemos que ese era un pacto que Dios había hecho con Abraham, que era el padre de Israel, ¿verdad? Entonces Dios le dijo así. Dios además dijo a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Y mira lo que dice el versículo 14. Dice, pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Eso dice Génesis. Entonces, en el tiempo de Moisés, vemos que esa era la señal, que eran parte de su pueblo. ¿Y por qué quise que leyéramos un poquito antes de Éxodo 24? Porque ahí vemos que Dios claramente le instruyó a Moisés de que él iba a hacer una señal con Faraón, que por causa de su
su desobediencia y por su corazón endurecido y por no dejar ir a su pueblo, él iba a matar a su hijo primogénito. Y por lo tanto, imagínate qué importante, o sea, Moisés, el líder de Israel, que iba a estar libertando al pueblo de Israel con la ayuda de Dios, si él mismo no había circuncidado a su hijo también iba a pasar por esa fatal consecuencia, ¿verdad? Como todos los egipcios, como todos los primogénitos egipcios. Entonces yo veo de alguna forma la misericordia de Dios advirtiendo a Moisés y a Gersón y por tanto a Séfora de que él quería que tuvieran esta señal, que él fuera parte de su pueblo, dándole una oportunidad más, aunque vemos que fue una enfermedad tremenda o algo que Dios estaba disciplinando a Moisés, ¿verdad? Pero entonces vemos la importancia de esta señal. Entonces vemos la respuesta de Séfora. ¿Y cuál fue la respuesta de Séfora? Séfora vino y ella resuelve con la ayuda de Dios el problema de circuncidar a Gersón y redimir la negligencia de Moisés. Ella puso su fe en la promesa del pacto y eso es importante. Ella puso su fe en Cristo. Entonces ella hace esta situación y se ve que fue una cosa que no fue algo sublime, un proceso que estaba enfrente de todos, no, fue algo apresurado, fue algo rápido porque veía la premura de que su esposo estaba enfermo, ¿verdad? Y no sabemos si su hijo también. Pero vemos cómo ella respondió en fe. ¿Y por qué? ¿Y qué es esta promesa del pacto? Si me acompañas a Romanos 2, 28, vemos cómo este pacto, hoy en día ya no nos circuncidamos, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra de Dios, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. La circuncisión era un símbolo de un cambio espiritual interno que generaba una fe verdadera y obediencia. Entonces, hoy en día vemos que Dios no demanda de su pueblo una circuncisión externa, pero sí de corazón. Y mira lo que dice Ezequiel 36, 26, a donde Dios dice que les dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces vemos cómo Dios quería cumplir ese pacto con su pueblo, ¿verdad? De salvarlos, pero por ejemplo en el Israel que estaba cautivo en Egipto, no solo libertarlos de ese cautiverio, sino realmente que ellos fueran su pueblo, de que ellos vivieran para Cristo, que el Espíritu de Dios habitara en sus corazones. Entonces es importante esto, mis queridas hermanas, porque como mamás somos llamadas a transmitir esa fe a la siguiente generación, a poner nuestra fe en la promesa del pacto. ¿Y cómo se vio finalizada esa promesa del pacto? Y es cuando Dios manda a Cristo, manda a su mismo Hijo. Y por eso al principio también vemos cuando Dios está hablando del primogénito, de matar al primogénito, a su único hijo, al primer hijo, vemos cómo es una imagen de Cristo, cómo Dios desde ahí estaba apuntando a que Él iba a mandar a su único hijo a morir por todos aquellos que iban a creer en Él, para que Él fuera ese cordero, para que Él fuera ese sacrificio y esa promesa de Dios que desde el Génesis estaba anunciada. Entonces, queridas hermanas, vemos cómo Séfora es una imagen de una madre que ella puso su fe en el pacto. Y yo no sé qué situaciones podrás estar tú viviendo, si tienes hijos que ya a lo mejor están grandes y no caminan en la fe. Pero déjame animarte, querida hermana, y decirte, no dejes de doblar tus rodillas. Cristo es el mayor comprometido con que la siguiente generación pueda conocerle. Así que sigue clamando por la vida de tus hijos, sigue orando, porque todavía hay esperanza para ellos. Y también yo no sé si tú te has enfrentado con una situación de debilidad de fe en tu esposo. Aquí vemos que Séfora se enfrentó a ello, en el que no sabemos por qué razón, pero como Moisés no había cumplido lo que Dios le estaba demandando. Como mujeres, quiero decir eso, somos llamadas a apoyar 100% el liderazgo de nuestro esposo, nunca pasarnos sobre él, ¿verdad?
Pero vemos cómo en esta situación ella fue una ayuda para él. Ella fue usada por Dios para cumplir la demanda que Dios estaba haciendo. Y eso me recuerda la vida de Loida y de Eunice, ¿te acuerdas? Y cómo ellos fueron un instrumento de Dios para llevar a su hijo, a Timoteo, a la fe. Entonces, no sé si tú eres una mamá soltera o una mamá que de alguna forma camina sola en la fe. Pero déjame recordarte esto, tú no estás sola. Cristo está contigo y Él te puede dar las herramientas, la gracia y la fe para serle fiel a Él en la crianza de tus hijos, para que ellos puedan conocer a Dios y que tú puedas ser un instrumento en las manos del alfarero. Y qué hermoso es confiar en ello, ¿verdad, mis hermanas? Porque no somos nosotras en nuestras fuerzas haciendo algo sobrenatural, sino que es Cristo en nosotras las que nos lleva a confiar en Él y a serles fiel a Él, serles un testigo, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y es un caminar, queridas hermanas, no es algo que se produce en un evento o en una noche, sino que es algo que es de morir a nosotras mismas día con día, pero para poder proclamar el Evangelio y su palabra. Entonces es importante que sigamos orando por nuestros hijos, que sigamos siendo fiel a Cristo y que sigamos poniendo nuestra mirada en aquel que nos llamó a correr esta carrera con fidelidad. Entonces espero que esta pequeña aplicación sea de mucha bendición para tu vida, porque sí lo ha sido para la mía, y que podamos continuar creyendo, ¿verdad? Y poniendo nuestra fe. Nuestra meta no es que nuestros hijos sean laboralmente exitosos, que ellos terminen su carrera, de que ellos se porten bien. No, nuestra meta, como dice el Salmo 78, y es uno de mis versículos favoritos, a donde dice una visión preciosa acerca de la maternidad y paternidad de alguna forma también, ¿verdad? Acerca de qué es lo que Dios quiere para la siguiente generación. Y mira lo que dice. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Y mira esto qué hermoso. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y qué hermoso, ¿verdad? Dios quiere que contemos a la siguiente generación para que ellos pongan su confianza en Dios. Entonces, esta es una obra que no hacemos nosotras en nuestras fuerzas, como ya lo dije, sino que es algo que hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, con su poder nada más. Él es el que da la salvación, no somos nosotras somos un instrumento nada más. Pero qué hermosa misión tenemos, ¿verdad, hermanas? De continuar contando a la siguiente generación. Así que no te desanimes, continúa corriendo la carrera. Si tú eres ya una hermana grande, que quizás tus hijos ya no están en casa, como abuela puedes continuar este legado de fe con tus nietos, ¿verdad? Y si Dios de alguna forma tú eres una mujer que no te ha dado hijos, tú puedes también hacerlo con niños en tu congregación. Así que como quiera tenemos un llamado hermoso de transmitir la fe, la promesa de Cristo, para que los niños puedan conocer a su Dios y puedan poner su confianza en Él. Que Dios te bendiga. Esto ha sido todo por mi parte y continuamos aprendiendo sobre más mujeres de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. No dudo que Dios ha hablado a tu corazón a través de este texto y de cómo Gaby lo pudo exponer hacia nosotras y aplicarlo también. Qué hermoso poder vernos dentro de la maternidad y como esposas también, cumpliendo ese rol y ese plan que Dios tiene para nosotras. No hay duda que la gracia de Dios se mostró con Séfora, y así la gracia de Dios se puede mostrar en Jesús
en cada una de nosotras. Qué lindo es poder recapacitar y reflexionar en cómo Dios mostró misericordia, aún ante una falta, ante una negligencia, por algo que Dios había dicho y Séfora y su familia no lo habían cumplido, como Gaby nos explicó. Pero qué lindo es ver cómo la misericordia de Dios se mostró para con ella, previendo lo que iba a pasar allá en Egipto, las 10 plagas, y pudo darle otra oportunidad para cumplir y para hacer aquello que Dios le había pedido. Y así igual nosotros podemos confiar que Dios muestra su misericordia y que siempre a través de Jesús, mientras haya vida, dice la palabra, hay esperanza para nosotras en primer lugar, para nuestros esposos, para cumplir en nuestros hogares lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos está hablando y nos está desafiando, y también para traer el evangelio a nuestros hijos. Y bueno, pues para eso, entre la misericordia de Dios dentro de las iglesias locales, Dios tiene grupos de mujeres en donde podemos nosotros acogernos para buscar juntas de Dios y crecer en Dios y saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras casas y en nuestro propio corazón. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte nuevamente a ser parte de grupos pequeños de discipulado. Si tú estás en una iglesia en donde hay grupos de mujeres, en los que se reúnen para estudiar la palabra, en los que se reúnen para buscar juntas de Dios, yo te invito a que te hagas parte de ellas. En nuestra iglesia tenemos varios de esos grupos. Si tú eres parte de nuestra iglesia aquí en Santa Ana y todavía no estás incluida en alguno de estos grupos pequeños de discipulado, yo te invito a que lo hagas. Contáctanos, llámanos, búscanos en las reuniones, búscanos en las redes también. Y sabes, quizás tú puedes decir, no me queda tiempo, pero la verdad que para mí ha sido un desafío ver a Gaby. Ella tiene 3 pequeñitos, pero verla como ella invierte tiempo para estudiar la palabra y al mismo tiempo dar esa palabra a sus hijitos en su casa, de verdad que es un desafío, y ninguna de nosotras podemos decir que no hay tiempo para Dios. Siempre podemos hacer un tiempito. Si tú sientes que tu tiempo es demasiado reducido o que tienes un horario, quizás te toca trabajar y también atender tu casa, como a la mayoría de nosotros nos toca, pues contáctanos. Podemos buscar algún grupo en donde podamos acomodar el horario. Tenemos reuniones en diferentes horarios, así que puedes contactarnos, y de verdad que te invito a que formes parte de estos grupos de mujeres que estamos caminando juntas, buscando al Señor. Y yo sé que Dios va a ser fiel y va a seguir mostrando su misericordia contigo. Así que gracias por estar con nosotros en esta ocasión. La próxima mujer que vamos a estar estudiando va a ser Rahab. ¿Te acuerdas de Rahab? Bueno, vamos a pasar todo el Pentateuco y con Rahab vamos a llegar al libro de los jueces. Rahab, una mujer que realmente especial. Dios la hizo entrar en la genealogía de Jesús. ¿Por qué fue eso? Bueno, no siendo israelita, pero Dios la hizo entrar en el linaje del Mesías. ¿Qué querrá decir todo eso? Lo estudiaremos juntas. Así que no te pierdas el próximo programa. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Y gracias nuevamente a Gaby y a su congregación también por darnos un poquito de esa gracia a través de compartir con nosotros su palabra. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.